A continuación le damos el pase al abogado Cristian Carrasco, quien es el coordinador del área de capacitaciones, para que pueda presentar al siguiente ponente. Y muchas gracias, licenciado Fernando. A continuación, seguimos con el tema número 2 del día de hoy, denominada la entrevista y la observación en la investigación criminológica cualitativa, a cargo de el licenciado Edwin Tigya Colunche. Él es psicólogo social de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios en sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Labora en la dirección de Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario INPE y es investigador asociado del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social, INCRIDES. Le damos la bienvenida al licenciado Edwin Tigya Colunche. No sé si puede aperturar su audio y su... Muchas gracias, doctor Cristian. Bueno, muchas gracias también a los organizadores. Y bueno, también a los participantes que se han dado cita definitivamente el día de hoy a este magno evento. Bueno, también a la que me ha antecedido, la licenciada Cecilia. Muy bien, lo que en esta oportunidad voy a hacer es igual dar la continuidad a las exposiciones y de repente hacer un poco más énfasis en las herramientas que ya se mencionó, ¿no? Muy bien, para ello voy a compartir mi presentación. Agradecería me confirmen si se ve. no se ve aún. Ya un momentito, a ver, va a cargar. Ok, a ver, creo que por la hora empieza un poco a saturarse el internet, pero bueno. Pero sí me escuchan, ¿cierto? Quiero confirmar eso mientras se carga. Sí, lo escuchamos y Ya, lo ok. vemos bien. Ya, bueno. Bueno, mientras se carga. Ok. Bueno, efectivamente creo que ya No se la... puede ver, disculpe, ya cargó la presentación. Ah, ya, ok, genial. Bueno, la licenciada Cecilia nos ha presentado de manera magistral lo que es la importancia de la investigación cualitativa en el ámbito de la criminología, ¿no? Y efectivamente, la investigación cualitativa permite un abordaje que también tiene sus propias particularidades o formas de entender, ¿no? Depende de cuál es la intención que tiene el investigador de poder utilizar u optar por la investigación cuantitativa o la investigación cualitativa, ¿no? Dado las bondades que tenga cada una de ellas, pero sobre todo es cuál es el objetivo que quiere, pero también cuál es la naturaleza del fenómeno que yo quiero investigar, porque de eso también va a depender mucho, ¿no? Si yo quiero, pues, entender cuál es un poco la percepción, cuál es la cosmovisión, ¿no? Un poco más profundo, definitivamente yo debería optar por una investigación cualitativa, ¿no? Pero yo quiero describir, ver un poco cuál es la tendencia, ¿no? Cuál es un poco la manifestación, cuál es un poco la correlación entre una u otra variable, definitivamente tendría que optar por una investigación cuantitativa, ¿no? Entonces depende la intención que tenga el investigador, el fenómeno o la variable también que va a estudiar, la población a la que se dirige, para que pueda optar la pertenencia de uno u otro sin descartar el uso de ambas para poder triangular y complementar la información que cada una de ellas aporte para recoger la información, ¿no? Muy bien, en esta oportunidad voy a hablar sobre las herramientas de investigación cualitativa. Sin embargo, para poder hablar de las herramientas, no quisiera caer en solamente un tecnicismo, decir, ¿sabes qué? Estas son las herramientas y aplícalo y así se aplica, ¿no? En investigación cualitativa siempre es importante entender un poco cuál es el sustento que nos lleva a utilizar estas herramientas, ¿no? Sobre cuál es la cosmovisión, o bueno, cuáles son los fundamentos sobre los cuales se sostiene el utilizar herramientas cualitativas, ¿no? Ya que al igual que la investigación cuantitativa, donde desde una visión más positivista, empírica, ¿no? Busca también consolidar y mostrar la evidencia, igualmente la cualitativa, ¿no? Entonces, esto parte de repente también debate de paradigmas de la ciencia sobre el uso o no, ¿no? Ahora, bueno, voy a pasar a ver la... Ahí está, muy bien. Entonces, bueno, cuando hablamos de
de la investigación cualitativa, ¿no? Hay que entender qué es, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva? ¿Qué recoge, no? Entonces, Mejía, ¿no? Julio Mejía, profesor de San Marcos, ¿no? Va a decir que obviamente es un proceso metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, imágenes, ¿no? ¿Para qué? Para comprender esa vida social en la cual se desarrolla la vida cotidiana de los individuos, ¿no? Entonces, con esto va a tratar de buscar entender estas cualidades que caracterizan justamente al fenómeno, ¿no? En este caso, en este fenómeno, que podemos hablar de un fenómeno complejo, ¿no? Donde los individuos establecen esa interrelación y donde están intermediados por imágenes, ¿no? Por expresiones sociales, ¿no? Representaciones sociales, ¿no? Que está presente dentro de su dinámica social, ¿no? Entonces, a eso es lo que busca aproximarse la investigación cualitativa, ¿no? A través de procedimientos que buscan canalizar, recoger toda esa expresión que nos puede presentar una determinada realidad, ¿no? Bien, ahora, cuando nosotros también hacemos énfasis en la investigación cualitativa, vamos a ir a algo más profundo, que es entender ese acto social, ¿no? Es decir, cómo es que se estructura las motivaciones. Y efectivamente vamos a entender que la estructura, dentro de repente más de una perspectiva estructuralista, llamamos así, vamos a entender que las motivaciones, deseos, anhelos, tiene o está influenciado por la estructura, ¿no? Y eso es fácil poder de repente describir. ¿De qué manera? Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a de repente a un asentamiento humano y conversamos con los niños, con los adolescentes, ¿qué es lo que desean ser de grandes, ¿no? Y nos vamos de repente bueno, es en la costa y nos vamos a la sierra, ¿no? En la parte altoandina, y conversamos también con los niños, con los adolescentes, y le preguntamos, ¿qué quieres ser de grande? Definitivamente puede haber muchas similitudes o digamos así, coincidencias entre deseos, pero también vamos a ver que el hecho que ellos se desenvuelvan en un entorno que lo transmite ciertos valores o ciertas actividades en las cuales de repente son más representativas o resaltantes, o que ve a un adulto desarrollando ciertas actividades, va a decir, yo, bueno, solamente un ejemplo, yo de grande quisiera ser un gran agricultor, quisiera tener una hectárea de chacra, ¿no? Eso me gustaría hacer, posiblemente diría, si de repente, poniendo así un ejemplo. Y nos vamos de repente, por ejemplo, a un asentamiento humano que de repente tiene más acceso a la televisión, a las redes sociales. Diría, pues, yo quiero ser, porque he visto, de repente quiero ser un astronauta, ¿no? Podría decir, ¿no? Entonces, el entorno influye en mis anhelos, en las motivaciones, en lo que yo deseo. Igual también, ¿no? De repente en un ámbito más, en un territorio, un ambiente donde obviamente hay de repente más, está presente el crimen, ¿no? Donde se ve que el que está incorporado en una pandilla que comete delitos, porque la pandilla muchas veces ha sido sobreentendida ya como orientada mal, como lo decía un experimentado, digamos así, en un poco el campo de Lampa, ¿no? Que muchas veces la pandilla es simplemente una conglomeración de personas que tienen necesidades más en común, más afines, que buscan protegerse, ¿no? Y no necesariamente vincularlo por ende a hechos delictivos, que se manifiesta posiblemente en la mayor parte de los casos, ¿no? Pero ellos tienen también sus propios anhelos, propias representaciones, y estas motivaciones tienen que ir más a fondo, entender este mundo social, por ejemplo, en el caso de una pandilla, ¿no? Muy bien. Ahora, ahora entendemos dentro de los ámbitos al sujeto, ¿no? Al sujeto objeto, un poco acá, la perspectiva cualitativa va a tratar de salir de esa dicotomía sujeto-objeto, investigador-investigado, experimento, sino que vamos a entender aquí al investigador que tiene que ir, ¿no? A la realidad social, ¿no? Y entender el sujeto, cómo se desarrolla, ¿no?
y cómo el sujeto es también, reproduce esta dinámica de representación sujeto-objeto, ¿no? Entonces, ahí tenemos el sujeto que, si bien forma parte definitivamente de una sociedad y una colectividad, sin embargo, también, pues obviamente establece sus propias interrelaciones, ¿no? Sus propias relaciones con su entorno, vecinos, amigos, ¿no? Que lo permite, obviamente, a partir de esta interrelación, establecer sus propias motivaciones y anhelos, ¿no? Y es por eso que entendemos así como este sujeto, es una sociedad que tiene una definición más orientada por la cantidad de sujetos y las normas que rigen a una determinada sociedad. Pero también hay algo más enriquecedor que incluye acá la cultura, las normas que no están necesariamente escritas, ¿no? Que es el mundo social, ¿no? El mundo social, obviamente, como lo mencionaba al inicio, implica un mundo de representaciones que está a diferente nivel, ¿no? O sea, está más allá solamente de una mera relación de personas, ¿no? Sino tiene que ver el punto de espacio, tiempo, sociohistórico en la cual nos encontramos, hermano, nosotros, ¿no? Nosotros respondemos a un espacio y tiempo sociohistórico en la cual obviamente cargamos digamos así, un bagaje cultural, familiar, ¿no? Y aquí claramente se ve cómo se entremezclan esta variedad de culturas, por ejemplo, en Lima, ¿no? Cómo se representa la variedad de música, de comidas. Entonces, todo eso tiene que ver mucho con el mundo social en la cual confluyen, digamos así, diferentes tipos también de culturas, ¿no? Entonces, cuando hablamos y decimos, ¿no? Y esta es una pregunta, vamos, ¿es una sola la realidad o hablamos de realidades, ¿no? Entonces, creo que queda claro que la complejidad del mundo social nos hace ver que una persona se desenvuelve en diferentes dimensiones. Es padre de familia, pero también tiene su trabajo, pero también es amigo, pero también es hijo. Entonces, cada una de esas relaciones o roles que cumple cada persona dentro de la sociedad también, pues, implica su forma como concibe, ¿no? Bien. Ahora un poco los fundamentos, digamos así, un poco más teóricos, en la cual no quiero de repente demorarme más, solamente mencionar que pues aquí dentro del desarrollo ya de las ciencias sociales, específicamente que más de la sociología, ¿no? En la cual empezó, ¿no? Por un positivismo, en el caso de Augusto Comte, ¿no? Quien entendía la sociología como la física social, ¿no? En la cual tendría que entender, y luego también viene Durkheim y otros que entienden la realidad como hechos objetivos sociales, en la cual podrían ser medibles, ¿no? Pero luego ya viene un quiebre, ¿no? A través, obviamente, de la fenomenología, ¿no? Y sobre todo el interaccionismo simbólico que busca justamente entender y ir a mirar más la complejidad de la realidad social, ¿no? Para entender mejor. Y lo que pasa acá es que se busca muchas veces con las ciencias duras describir, correlacionar, pero acá cuando se habla de lo que es cómo, a partir de la historia, lo que menciona muchas veces el Bernstein, ¿no? Entender un poco el espíritu, ¿no? De la realidad social, ir a entender eso, implica no solamente describirlo, ¿no? No solamente ver cómo se correlaciona, ¿no? Sino comprenderlo. Y es justamente lo que busca la investigación cualitativa. Comprender. Eso hay que de repente resaltarlo, esa palabrita, comprender. ¿Ya? Entonces, para comprender, yo no me debo reducir solamente a una variable, a una dimensión, sino entender toda la complejidad necesaria para poder abordar este tipo de perspectiva, ¿no? Encontramos también la fenomenología, la teoría de la acción comunicativa, ¿no? Que ve a personas, bueno, en el caso de la fenomenología, ¿no? Que busca describir la experiencia, pero sin buscar causas, ¿no? Sino a partir mismo de la experiencia con la cual la persona se va desenvolviendo, ¿no? Y en el aspecto de la criminología cualitativa, ¿no? Cómo ha ido cambiando, es que parte justamente por la Escuela de Chicago a estudiar lo que es la desviación, el etiquetamiento, ¿no? El level approach, ¿no? Que busca justamente ver cómo es que la sociedad empieza a segregar, ¿no? A entender y a separar un poco a la población, ¿no? Y cómo a partir de la investigación sociológica empieza
a estudiar a estas personas que muchas veces han sido fenómenos, que han sido, perdón, excluidos, ¿no? Y entendidos como un fenómeno social que requería su investigación. Y esto parte mucho si nosotros lo queremos de repente aplicar en la actualidad, ¿no? O sea, claramente hablamos de repente del sistema penitenciario, ¿no? También hablamos cómo en tema también de la seguridad ciudadana, ¿no? O sea, cómo es entendido un sentenciado, o una persona que ha sido privada de su libertad en ciertos contextos, ¿no? No solamente territoriales, ¿no? Sino también culturales, ¿no? Económicos, porque justamente ahí nos va a permitir ver en particularidad, por ejemplo, cuál es la percepción de los empresarios de un determinado lugar respecto a brindar oportunidades de trabajo a una determinada población privada de libertad. Y vamos a ver que la manera como subjetivizan, cómo elaboran el imaginario respecto a los presos, pues va a ser terrible, ¿no? Y mientras ese imaginario definitivamente siga presente, aperturar oportunidades, por ejemplo, para la reinserción social, la reintegración social, o llamemos así, las políticas postpenitenciarias, va a ser un poco complicado, porque muchas veces no todo necesariamente se resuelve por norma, ¿no? O sea, puede ser que se dé esto, se puede dar incentivos a las empresas, pero pueden haber otras brechas que van más detrás. Es más, por ejemplo, actualmente, ¿no? O sea, tema de la pandemia, ¿no? Cuán importante es entender cómo en determinados lugares se está asumiendo la pandemia, ¿no? Y en base a ese tipo de concepción que se tiene en determinadas poblaciones, que en este caso puede ser focalizado en lugares donde se ha incrementado de manera significativa, debes entender por qué las personas no quieren utilizar mascarillas. Y no solamente acusarla de rebeldes, ¿no? Sino entender, ¿no? Entender por qué las personas se van a la fiesta. No solamente decir tantas han ido, tantas han sido detenidas y ya está, sino entender el por qué, cuál es la motivación, cuál es la intención de que 150 jóvenes tengan. Es muchas veces digamos así, el juicio común es que sí, pues son unos irresponsables que están acá, pero no hemos ido más allá a poder describir más, acercarnos a ese fenómeno, ¿no? Entonces, va a permitir justamente a través de repente la entrevista, ¿no? Recoger esa información, conocer más en su múltiple dimensión, ¿no? En ese joven como trabajador, en ese joven como estudiante, como hijo, ¿qué es lo que lleva a una persona, ¿no? Entonces, eso es profundizar, ¿no? Bien. Bueno, ahora, ¿cuáles son las características, no? Aborda el mundo subjetivo, ¿no? Y algo aquí es importante tener que resaltar, porque muchas veces se dice, ¿no? La investigación cualitativa, como busca acercarse al mundo subjetivo, entonces también es subjetiva, pues entonces no tiene valor, falso, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué? Porque para desarrollar una investigación cualitativa, obviamente es metódica, es procedimental, tiene sus herramientas, ¿no? Entonces, significa abordar el mundo subjetivo de la persona que va a ser entrevistada, pero tratando obviamente de utilizar herramientas que me permita entender esa complejidad. ¿Y cuál es? Por ejemplo, ¿no? De repente la entrevista, ¿no? Entrevista participante, no participante, u otras herramientas que me permitan, ¿no? Entonces, es más, ese mundo subjetivo no es que solamente quede en una persona de manera interna y no manifiesta, sino que ese mundo subjetivo también va a estar de manera manifiesta en una cultura, ¿no? Y se va a expresar a través de figuras, ¿no? A través de la cultura misma, del folclore. Entonces va a ser interesante entender a partir de los valores, los sentimientos que expresan las personas a través de una conducta más social, ¿no? Bueno, una descripción más detallada, más profunda de los hechos, ¿no? Bien. Bueno, de repente para profundizar de manera más general sobre cuáles serían los rasgos, ¿no? De la investigación cualitativa, holística, ¿no? O sea, busca un abordaje de la totalidad en obviamente, en un fenómeno, un espacio determinado, pero tratando de entender todas las variables que podrían, ¿no? Bueno, digo variables también porque un poco también definitivamente estoy un poco bastante también vinculado con la investigación cuantitativa,
Bueno, pero en la investigación cualitativa no tanto hablamos de variables, ¿no? Sino hablamos de repente más de factores que podría ajustarse un poquito más, ¿no? Entonces, que podrían influir en su forma de concebir la realidad, ¿no? Entonces, también obviamente va a ser interactiva y que va a buscar también reflexiva, ¿no? Porque esto va a buscar también la reflexión del propio investigador al momento de comprender la realidad, de ver las imágenes, ¿no? De describir su experiencia, ¿no? Por ejemplo, al ir a visitar un penal, ¿no? Entonces, al describir qué es lo que vio al entrar el penal, cómo vio que estaban de repente los de seguridad, y toda esa experiencia también es reflexiva en el propio investigador, ¿no? Ahora, es naturalista porque busca justamente, digamos así, ir a donde está la persona, ¿no? En su entorno natural, en la vida cotidiana, lo que llamamos en ciencias sociales, ¿no? También es abierta, es humanista, es rigurosa, ¿no? Porque también tiene sus ejercicios de validez y confiabilidad que le permite dar mayor solidez a la investigación. Bien, algunas condiciones básicas, ¿no? Para recoger los datos cualitativos. Primero es el tratar de acercarnos más. O sea, no podemos hablar de investigación cualitativa si hablamos de nosotros recabar información de fuente primaria, es decir, de los mismos que generan la información, que son las personas, ¿no? Entonces, si necesitamos tenerlo más de cerca para que no solamente de repente redactar lo que dicen, sino también cómo lo dicen, porque aquí es importante las emociones, la forma como lo dicen, ¿no? Entonces, muchas veces se dice, ¿no? No, pero lo dices de una cosa, pero lo muestras diferente, ¿no? O sea, entonces, muchas veces hay discordancia justamente, ¿no? Entonces, implica tener en cuenta esos detalles, ¿no? Entonces, es como que buscar tomar una fotografía fiel que permita recabar en lo posible toda esa información de lo que dice, lo que manifiesta, de cómo expresa, ¿no? Sus emociones. Bien. Ahora, vamos a pasar un poco en lo que es la técnica de la observación, ¿ya? Y quiero pasar con esta frase que dice, las ventanas se abren para ampliar el campo de la observación, para mirar a través, para mirar mejor, para dejar entrar el aire fresco. ¿Ya? Interesante, ¿cierto? Bien, ahora, ahora en la observación. La observación es intencionada, ilustrada, selectiva, interpretativa, como manifestaría Bunge, ¿no? Porque obviamente para ir a hacer una investigación, hay una intención de por medio, y esa intención me lleva a planificar, ¿no? A seleccionar mi muestra, ¿no? Que obviamente busca ser bastante representativa y que pierde obviamente los cánones de repente de una investigación cualitativa, cuantitativa, que tiene que pasar por una aplicación de una fórmula, ¿no? Para ver si esta muestra, pues, eh, representa o no a la población. En cambio, acá no, ¿no? Acá, tienen también que, obviamente, buscar tener la máxima representación en sí, pero no ligada necesariamente a un número, ¿no? Bueno, entonces, en la investigación, obviamente, como tal, va a tener objetivos, ¿no? Entonces, para desarrollar la investigación, hay que buscar recoger información y cubrir el objetivo que tiene, ¿no? Y eso justamente lo vamos a ver, ¿por qué? Ahí está. Porque, bueno, existen diferentes tipos de clasificaciones que nos van a manifestar los autores, ¿no? Que están, de repente, han teorizado, han desarrollado más lo que es la investigación cualitativa, que puede estar, digamos así, puede ser estandarizada, no estandarizada, estructurada, no estructurada, puede ser individual, puede ser grupal, participante, no participante, especializada, y entre otro tipo de clasificaciones que se dan, ¿no?
pero es importante entender que muchas veces hablamos de estandarizada cuando se busca una sola herramienta para todos los sujetos que van a participar de la investigación, ¿no? En cambio, existen también no estandarizadas que tienen más flexibilidad, ¿no? Y que aquí, por ejemplo, de repente puede tener algunas ideas generales, pero que obviamente va a ser flexible al momento de la aplicación. Bueno, como le mencionaba, también tenemos la opción participante, ¿no? Donde obviamente el investigador también va a tener un rol activo, ¿no? Se va a inmiscuir dentro de repente de las actividades que se desarrolla en el entorno mismo, ¿no? Es decir, si voy a ir a una comunidad, no va a estar escondidito, ¿no? De repente no me veas, sino también yo puedo incluirme como un actor más, participar de repente a las reuniones, ¿no? De repente de otras actividades que se desarrollen, ¿no? Entonces, porque también me puedo acercar lo máximo, pero en el momento de repente solamente para ir a hacer entrevistas y ya está, ¿no? Pero muchas veces, bueno, cuando tuve la oportunidad, por ejemplo, de viajar a Pangoa para poder investigar sobre el tema de la producción del café, del cacao y la problemática un poco medioambiental que había afectado. Entonces ahí implicaba no solamente seleccionar pobladores para entrevistarlo, ¿no? Sino también participar en sus reuniones, ¿no? O sea, participar en sus asambleas, ¿no? Donde a veces viene el ingeniero, dice, estos son los proyectos que hay, cómo participa. Entonces, esa riqueza definitivamente va a aportar mucho a comprender más el fenómeno, ¿no? Pero bueno, depende mucho de la intención de la investigación, como digo, para poder definir si hacer investigación participante o no participante, ¿no? Bueno, pueden hacerse también observaciones de campo y observaciones de laboratorio, ¿no? Claro, obviamente, pero oye, cuando mencionas y dices investigaciones de laboratorio, o sea, ¿es cuantitativa, es cualitativa? Y no, efectivamente la investigación de laboratorio, si bien puede estar en un espacio muy controlado, pero sin embargo muchas veces existen variables externas que pueden influenciar y alterar, ¿no? Entonces es importante que en las investigaciones que buscan y tienen un ambiente más controlado, ver otras variables, ahí sí podemos hablar de variables, pero que pudieran dentro de un espacio controlado existir otras que pueden afectar, ¿no? Entonces, y eso es parte justamente para poder abarcar esas dimensiones que no están consideradas dentro de una investigación de repente en laboratorio, ¿no? Y que puede ser obviamente individual, colectiva, ¿no? Bueno, entonces implica realizar anotaciones descriptivas, teóricas y metodológicas, ¿no? Como le mencioné, implica descriptivas a nivel de cómo se va desarrollando el proceso de investigación, qué es lo que va captando, tomando del entorno, ¿no? Y teóricas porque también, obviamente, el investigador ciertamente, si bien no parte de repente de ir a comprobar una teoría, sino busca ir a vincular con una teoría. Pero es importante que el investigador también vaya empapado de la teoría, porque la investigación cualitativa justamente le va a permitir, ir sumando, ¿no? Ir evidenciando e ir construyendo, porque con la investigación cualitativa lo que también apunta es a construir teoría, ¿no? A desarrollar teoría a partir de una realidad misma, ¿no? Bien, bueno, vamos a continuar, porque ahora, la entrevista, ¿no? Bueno, efectivamente la entrevista, otra técnica, en la cual son las únicas dos técnicas que vamos a ver en esta posición. Pero es importante tener en cuenta que la entrevista obviamente lo desarrollan diferentes profesionales en diferentes ámbitos que se desenvuelven, ¿no? Y claramente existe ya nociones, digamos así, respecto a la entrevista. Imagino que hay aquí en la exposición también muchos psicólogos, ¿no? Que parte también de su formación es las técnicas de la entrevista. Y bueno, cuando hablamos de la... Ya, bien. Cuando hablamos de la entrevista, primero hablamos de una interacción, ¿no? Entre dos o más sujetos, ¿no? En la cual se va a buscar, obviamente, a abordar con la finalidad de conocer, ¿no? Un determinado tema, ¿no? Que se puede plantear
en base a una guía que previamente ha sido establecida, ¿no? Y entonces es el punto de partida, la guía de la entrevista, como el instrumento de la entrevista, que va a determinar mucho la flexibilidad de la entrevista, ¿no? Es decir, si va a ser una entrevista estructurada, no estructurada, o diferente tipo de variedad, es la manera como se plantea, ¿no? Entonces, a partir de una buena entrevista en la cual permite recoger la información, también va a permitir, pues, un mejor tratamiento de esta información, ¿no? Claro, como digo, muchas veces la entrevista por sí misma, lo ideal es complementar también con observación u otras para tratar de hacer aún más certera, ¿no? Y claro, hablando de un contexto criminógeno, criminológico, muchas veces esta población va a ser bastante, de repente, cautelosa, digamos así, al momento de que sea la investigación, ¿no? Por ejemplo, cuando había un barrio en Lima y acá en el RIMAC, que ya pues era como que mucho objeto de investigación y como que los pobladores como que ya se acomodaron y dijeron, bueno, como acá siempre vienen a preguntarnos, ¿no? Entonces hay que darle por su lado, ¿no? Entonces, si te preguntan esto, como que dile, ¿no? Entonces, como que, y es justamente un sesgo totalmente, ¿no? Que puede afectar, porque ya como que tanto es investigado que hasta ya los mismos pobladores ya como que ya se acostumbraron a ser mucho visitados, entrevistados, que pueden definitivamente también interferir o manipular la naturaleza o la veracidad de la información en la cual de repente el investigador busca, ¿no? Que es encontrar esa evidencia, pero que surja misma de la plática, de esa sinceridad, ¿no? Bien. Entonces, con la investigación cualitativa es importante entender la perspectiva, ¿no? de los sujetos que en este caso van a ser entrevistados, ¿no? Conocer las creencias, opiniones, significados, ¿no? Acciones, que claro, obviamente cuando hablamos, ¿qué más, no? Poder de repente también alimentar allá las investigaciones cuantitativas, por ejemplo, como mencionaba Cecilia, ¿no? Sobre de repente tema de violencia familiar, violencia sexual y otros, ¿no? Que existe y están muy mediadas por un factor cultural, definitivamente. Una cosa es que sean violentos en España, en Inglaterra, y otra cosa es que sean violentos en Perú. Y aún así, una cosa es que sean violentos en la costa y otra cosa es que sean violentos en la sierra. Entonces, si no se considera el aspecto cultural, ¿no? Creo que no habría una proximidad al sujeto en sí al que se quiere, por ejemplo, intervenir. Entonces, es importante conocer estas manifestaciones. Y también es importante aquí lo que mencionaba también Cecilia, lo que es el sesgo, ¿no? O sea, el investigador definitivamente tiene que deconstruirse cualquier tipo de sesgo, pues, ¿no? O sea, no puede ir a investigar, pues, por ejemplo, tema de repente violencia familiar, pero al mismo tiempo, no creer en temas de género, ¿no? Por ejemplo, o sea, o pensar, pues, muchas cosas a veces que más bien el investigador primero debería deconstruirse muchas concepciones o aprendizajes obtenidos para de una manera neutral, digamos así, pues, en lo posible, aunque definitivamente va a ser imposible como que deshacerse de todo, pero tratar un poco que sus sesgos no interfieran en la entrevista, ¿no? Sino que permita justamente que nazca esta perspectiva desde el propio sujeto que va a ser entrevistado, ¿no? Bueno, entonces aquí, pues, según su grado de estandarización, de estructuración, vamos a ver, como se mencionó, una entrevista es estandarizada y programada, ¿no? Que como tal, y es más rigurosa, digamos así, ¿no? Que muchas veces estas entrevistas ya están en herramientas como que más estandarizadas, ¿no? De aplicación. Pero existen también entrevistas estandarizadas como tal, pero existen, digamos así, mmm, más flexibilidad, ¿no? Ya que no hablas tanto de preguntas, ¿no? Sino sí tienes dimensiones o ejes que sí están un poco más claros, ¿no? Y la entrevista no estandarizada, pero por ella no libre o sin ningún criterio, es la entrevista no estandarizada, ¿no? Que de repente no carece de una estructura propia, pero sí se tiene presente cuáles son los objetivos que tiene el investigador al momento de realizarlo, ¿no? Y depende mucho también de la experticia para que no empiece por A y termine por Z, ¿no? Sino que dentro de ese ámbito de la flexibilidad pueda orientar adecuadamente, ¿no? Bueno, ahora también tenemos entrevistas especializadas, ¿no? Entrevistar de repente una voz experta, calificada, ¿no? Por ejemplo, lo que es el método Delphi, ¿no? Que también obviamente requiere un conocimiento por parte del investigador, de repente empaparse del tema para poder abordar, ¿no? Entrevistas biográficas, ¿no? Que tienen que ver más ya por de repente caracterizado, digamos así, por su alta duración,
que implica obviamente estudiar todo lo que es la vida, ¿no? de un sujeto. Y las entrevistas a profundidad, ¿no? Que, bueno, las entrevistas de profundidad que tienen justamente el objetivo poder empatizar más con bueno, en todos obviamente definitivamente que hay que empatizar, ¿no? Porque si hay algo que tomar en cuenta es que las entrevistas también deberían ser graduales, ¿no? Para no mellar y de frente ser confrontacionales, ¿no? Entonces existe una gradualidad para ir un poco, siempre sé que lo han escuchado el término, romper el hielo, ¿no? Es decir, cómo yo llego a establecer un vínculo con la persona para que confíe en mí, ¿no? Entonces, si confía en mí, esa persona definitivamente se va a aperturar más, a ser más sincera y no guardarse, ¿no? Pero tampoco esa confianza no me debe dar pie, digamos, a entrevistar temas sensibles si no soy capaz de manejarlo, la situación. Entonces, muchas veces temas, por ejemplo, puede haber de repente el fallecimiento de un ser muy querido o de repente un hecho trágico o traumático en la infancia que me saca de repente unas emociones y, por ejemplo, yo pues de repente la curiosidad de querer investigar más, empiezo a preguntar por temas sensibles y el entrevistado se conmueve definitivamente. Si yo no tengo la habilidad para poder nuevamente estabilizarlo, ya como que se corta mi investigación o mi entrevista, mejor dicho, en ese punto, ¿no? Entonces, por ahí también es importante poder manejar, ¿no? Las entrevistas con la finalidad de obtener esa información, la necesaria que se requiere para la investigación, ¿no? Bien, entonces, ya para ir terminando ya, tener en cuenta los objetivos de la investigación. Eso va a ser muy importante, ¿no? Si bien los objetivos de la investigación me va a marcar mucho la pauta respecto a las herramientas, si yo voy a hacer entrevista, ambas, ¿no? Si voy a flexibilizar un poco la respuesta. Mientras lo tenga claro los objetivos de investigación, no va a haber problema, ¿no? Entonces, pero es importante también plantearse ejes mínimos que permita también brindarme cierta flexibilidad y que así también permita la apertura, ¿no? Y me permita mantener el diálogo, también para no sea muy, muy monótono, ¿no? Sino un poco, también me permita un poco el que haya un contraparte, es decir, si yo solamente soy como que un interrogador, que no se convierte en ser solamente un interrogador y preguntar como que sigue esta pregunta, sigue esta. No, sino que justamente esos ejes mínimos me permite también, no tanto de repente buscar como que ponerme a contar mi vida, no eso, pero lo que busca es que no sea pues algo muy monótono de alguien que pregunta y alguien que responde, ¿no? Tipo una entrevista, ¿no? Tipo, perdón, una entrevista periodística, algo así, ¿no? Sino que me permita establecer y mantener este vínculo, este diálogo con los sujetos, ¿no? Entonces se debe tener en cuenta también cuál es la información que se desea recoger, ¿no? Cuál es la información básica y necesaria que se desea recoger. Bueno, y a manera de cierre, esto respecto a la investigación cualitativa en general, es lo que busca, como siempre, es recuperar esa subjetividad, ¿no? Que se manifiesta como espacio de construcción de la vida humana, ¿no? Esas motivaciones que desenvuelven al final en acciones, ¿no? Entonces, resaltar siempre la vida cotidiana, el individuo, un contexto natural, con interrelaciones con su entorno más cercano y también el ambiente sociocultural histórico en la cual se desenvuelve, pero sobre la cual también carga, ¿no? A nivel social y a nivel familiar, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias por su exposición, licenciado Edwin. A continuación, mientras se van realizando las preguntas en el chat, hay algunas que quedaron pendientes que tienen que ver también con la exposición que usted ha hecho mención en estos momentos. Por ejemplo, hay una que indica si el grado de confiabilidad de una investigación cualitativa es igual o menor que una investigación cuantitativa. Una pregunta de Oscar Econi del Solar. Bien, bueno, cuando se habla de validez y confiabilidad de lo que es las investigaciones cualitativas, implica obviamente primero también que por ejemplo, mis herramientas que yo estoy utilizando,
pero sobre todo también la pertinencia de la investigación, la manera como yo la estoy desarrollando, porque si yo empiezo a plantear mal mi investigación, ya por ende, yo puedo utilizar mal las herramientas, ¿no? Entonces, cuando la investigación cualitativa tiene buena validez, buena confiabilidad, recordemos siempre también en la investigación cuantitativa, ciertamente estos términos suelen marcar una diferencia y no es no ser igual, ¿no? La validez y la confiabilidad, ¿no? La validez en sí misma y la confiabilidad respecto al aplicar el mismo instrumento en diferentes hechos, ¿no? Pero tengan en cuenta que también esto tiene que pasar por revisión de pares, de expertos, que me permiten y me digan, señor, esto es la herramienta que voy a aplicar, ¿no? La investigación, esta es la guía. Entonces, si esta guía voy a aplicar responde a mis objetivos que yo estoy planteando en mi investigación, sí. La población a la que yo me dirijo efectivamente es la más adecuada para poder realizar mi investigación, sí. Y esas variantes que es importante tener para una adecuada investigación. Ok, muchas gracias. Bueno, lo felicitan por su exposición y aquí también hay otra pregunta, implica de Denis, dice, ¿qué manual o libro existe en la actualidad a su criterio que contengan estadísticas respecto a la eficacia metodológica que concuerde con la idiosincrasia peruana? ¿Y qué debe o puede usted sugerir para que se aplique en la actualidad como parte de una política pública? ¿No? Y lo agradezco por su respuesta de Denis Raquel Munay Colara. Bien, bueno, cuando hablamos de estadísticas, bueno, si bien también en la investigación cualitativa puede incluir, y hablamos, por ejemplo, de realizar una triangulación, que es una metodología que implica utilizar la investigación cuantitativa, pero, por ejemplo, yo voy a aplicar una escala, pero de repente la escala, si bien me va a arrojar unos resultados, pero yo quiero justamente complementarlo con una entrevista de manera muestral con otra población que no ha participado, o sea, que tiene la misma característica, pero que no ha participado en la investigación cuantitativa. Entonces, esa información me va a permitir complementar. Ahora, bueno, como tal, de repente, bueno, si bien creo que la terminología estaba más orientada a la investigación cuantitativa, bueno, si bien esta ponencia más habla del aspecto de investigación cualitativa, es importante cuando me refiero al uso en las políticas públicas, que muchas veces las políticas públicas han sido sinceradas, en verdad, y no porque me digan si alcanzó la cantidad en números, sí se logró, sino que, por ejemplo, y esto parto de mi comentario de la investigación cualitativa, perdón, claro, la investigación cualitativa que se hizo para lo que es evaluar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018. Hay un trabajo académico y justamente ahí recoge las percepciones y las dificultades que conllevaron, ¿no? De repente a no cumplir el objetivo planteado en el plan. Y parte justamente a entrevistar a los actores, ¿no? Porque muchas veces, ¿cómo de manera cuantitativa podemos recoger el parecer de las autoridades? ¿Y qué es lo que indicaba esta herramienta o este resultado? Decía, ¿sabe qué? Hay superposición de actividades, ¿no? No existe compromiso, ¿no? Claro, cualquiera puede decir, pero bueno, eso de repente ya se sabe, ¿no? Pero muchas veces no se visibiliza cuando no se sistematiza o no se va una intención de sistematizar toda esa información a partir de los actores que desarrollan o ejercen esa labor. Entonces, definitivamente es muy valioso y es más, creo que debería ver la forma de poder enfocarse e incorporarse para que no solamente cuando hablamos, por ejemplo, de evaluación de impacto, ¿no? de eficacia de una intervención, se utilicen indicadores cuantitativos, que ya por ende ya está involucrado y ya es valioso, ¿no? Pero abordemos un poco a entender cómo cambia la intervención en la calidad de vida de las personas a través de la misma intervención, perdón, a la misma entrevista, entender un poco el cambio a través de la vida cotidiana. Muy bien, aquí hay otra consulta de Grace Acopaico Ramírez. Ella consulta, desde su punto de vista, ¿qué técnica es la más efectiva para lograr los objetivos de investigación? Bueno, como menciono, cada objetivo depende qué es la intención que yo tengo, ¿no? O sea, no hay una forma de decir, sabes que esta es la más, sino que depende cuál es el objetivo que te planteas y cuál sería el más pertinente para utilizar. Tampoco te puedes restringir solamente a utilizar una técnica, ¿no? Puedes utilizar más. Entonces, también depende cuál es un poco la apertura de tu población, ¿no? Cómo puedes acceder, qué dificultades tienes, ¿no? Entonces, eso va a marcar mucho cuando uno desarrolla, obviamente, el proyecto de investigación.
ahí permite sincerar muchas cosas antes de ir al campo, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo es mi población, no? ¿Qué herramientas me sería más factible para poder aplicar, no? Al final, yo voy a obtener información, si yo la obtengo la información, al final, ¿cómo lo proceso esa información de los resultados obtenidos, no? Y en base a eso me va a permitir, obviamente, de acuerdo al objetivo, ver qué herramientas serían las más pertinentes. Ok. Bueno, mientras se formulan las preguntas en el chat, también aprovechamos el momento para poder indicar que la lista de asistencia se ha enviado en estos momentos en el chat y que ya lo pueden ir llenando. Aquí hay una pregunta de Luis Sebastián Calderón, dice, ¿qué indicadores pueden revelar que el entrevistado está aportando información falsa durante una entrevista cualitativa? Y lo felicita por su exposición. Ya, claro. Aquí ya más tiene que ver la experticia del entrevistador. Porque, claro, obviamente alguien ya que se maneja, y sobre todo este campo muchas veces, por ejemplo, en el ámbito de repente el campo forense, busca esta contrastación, ¿no? De que lo que se manifiesta sea verídico, ¿no? Y entonces para ello va a ser necesario, obviamente, que haya se acceda mucho a la confianza, ¿no? Y cuando a veces alguien está en confianza, va a tener más posibilidades de que sea más sincera, ¿no? Sin embargo, como no hablamos de repente de entrevistar solo a una persona, sino nos vamos a entrevistar pareceres, percepciones, entonces ahí como que puede ser que no diga lo que de repente no le parece o trate de mentir, sin embargo, no va a ser la única la que va a ser entrevistada, ¿no? Sino van a ser varias personas que van a pasar por esta entrevista, entonces me va a ir permitiendo cotejar la información y ver que justamente pues va a haber un sesgo, posiblemente una persona que mintió respecto a las otras, ¿no? Pero recuerden que se va más al ámbito de la subjetividad, a la comprensión, a la manifestación, hasta los intereses que tiene. Es más, puede haber esta posibilidad de expresarse, porque ya no hay tú robaste, sí o no, o sea, no es que me digas sí o no, o cómo robaste, no implica un poco entender más la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué lo llevó posiblemente a cometer un tipo de ilícito, ¿no? O sea, ir entendiendo y como siempre, dentro del abordaje de la entrevista, siendo gradual, ¿no? Estableciendo un vínculo y que permita justamente ahondar más en la entrevista. Ok, muchas gracias por su respuesta, licenciado Edwin. A continuación, el abogado Cristian Carrasco va a dar las últimas indicaciones para el día de hoy. Adelante, doctor Cristian. Muchas gracias, licenciado Fernando Vega. Finalizamos este primer día de la jornada académica reiterando el agradecimiento por su participación a nuestros expositores y la antropóloga Cecilia Parachín Puente y al psicólogo Edwin Tilla Colunche, y también a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, USAC, y al Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo INCRIDES. Gracias nuevamente a todos y todas por su participación esta noche y nos despedimos hasta la jornada académica del día de mañana a las 6 de la tarde. Buenas noches.